Entonces repito, acabamos de celebrar esa fiesta que vamos a hablar un poquitico de ella, la festividad de Cristo Rey, que alguien decía, si Cristo reina, y es lo que nos dicen a nosotros los cristianos, los católicos, los discípulos, es la misma pregunta que le va a hacer Pilato a Jesús: ¿eres rey? ¿Y en qué? ¿Y en qué se nota? ¿O cómo así? ¿En qué? ¿Qué has hecho? Porque esa es la eterna pregunta, ¿cierto? Si Cristo está reinando, si Jesús ya reina, entonces ¿por qué pandemias, muertes, guerras, violaciones, injusticias, opresiones y miles de cosas? Entonces, si está reinando de verdad, menudo rey, diría por allá algún teólogo el que tenemos, porque entonces, ¿qué haces? ¿Qué es lo que haces? ¿O es que no puedes obrar o no puedes actuar? Y vamos a ver que este rey, que es proclamador del reino de Dios, que es Dios mismo, y que en él está instaurado ese reino, nos hablaba mucho de este reino en parábolas, y nos decía que es como un granito de mostaza, que empieza pequeñito, que poco a poco, va creciendo y va aumentando. Es como esos árboles que inicialmente se siembran, que ustedes ven que a veces se siembra un árbol y al cabo de un tiempo ve uno la raíz que levantó la cera, que dañó una estructura de afuera. Es poco a poco que va creciendo, porque ese reino de Dios, ese rey que es Jesús, cuenta con nuestra libertad de recibirlo o de no recibirlo, y sobre todo de permitir ser con él expansores de ese reino, que es como un granito, repito, y que llega a ser un árbol gigantesco. Así probablemente muchos nos acercamos al Señor, algunos en crisis, algunos con una dificultad económica, algunos con determinado problema, y vieron que inicialmente, o vimos que inicialmente Dios ocupaba un pequeño espacio en nuestra vida, pero que poco a poco, a medida que fuimos abriendo el oído, que se destaparon nuestros ojos, se cayeron las escamas de nuestros ojos, esa semillita fue creciendo y Él va ocupando cada vez más espacio en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestra familia, con el riesgo de lo que mencionábamos al comienzo, de que de pronto nos acomodemos y ese árbol no lo volvamos a regar, no le volvamos a echar abono a esa tierra, y ese árbol, la semilla del reino en nosotros, vuelve y se apaga, y volvemos a nuestras antiguas cosas, a nuestra antigua manera de ser. Entonces esa festividad es bien interesante porque nos recuerda cada año y nos pone a revisar quién está reinando en nuestra vida, quién es verdaderamente el que manda en nuestra vida, yo a quién le obedezco, y yo qué estoy haciendo con mi vida, mejor dicho, si he descubierto para qué he nacido, porque Jesús le va a responder a Pilato, no, a Pilato: para eso he nacido, para ser testigo de la verdad. Usted ya sabe para qué nació. Ya sabemos cuál es, cada rato lo reiteramos, el proyecto de nuestra vida, para lo que vinimos a este mundo, para que los demás sean reyes, solo siendo nosotros y permitiendo que Jesús sea rey y declarando a los otros reyes, vamos a ser verdaderamente reyes también con él. Entonces miren, esta fiesta, y escuchen, esta fiesta se instauró por Pío XI en 1925. No ha cumplido ni 100 años de instaurada, y se instauró precisamente en un documento que el Papa sacó, donde él declara la necesidad de que el mundo, de que los gobernantes, de que los pueblos, de que las autoridades de todo tipo vuelvan a Jesús. Porque estaba viviéndose una época de tremenda crisis, no solo a nivel político, religioso, económico, de miles de dificultades. Y él seguramente intuyó, iluminado por el Espíritu, que lo que estaba sucediendo hace casi 100 años, 1925, como hoy, era que la gente, incluidos los que nos llamamos discípulos, los que perseverábamos en la escuela, los que perseverábamos en la comunidad, los que perseverábamos en la enseñanza apostólica, nos estamos y se estaban alejando de Jesús. Y él veía esa como la causa de que estuviera ocurriendo en el mundo tanta dificultad. Es más, decía Pío XI, decía, se los voy a leer textualmente: si el mundo viviese de acuerdo al Evangelio, como decimos en nuestro país, otro gallo cantaría. Otra sería la realidad
que estamos viviendo, que vivimos en nuestra familia, que vivimos en nuestro hogar, que vivimos en nuestro país. Repito, si el mundo viviese de acuerdo al Evangelio, a la persona de Jesús, al reino de Dios presente en él, a lo que él nos decía, el reino de Dios ya está aquí, conviértanse y crean en la buena noticia, otro gallo cantaría. Estaríamos viendo otras realidades, pero desde que él nació, ya tomó Dios las riendas de este mundo. No es que las haya soltado, no es que estemos en manos de el rey de la violencia, los reyes del despotismo, los reyes de la injusticia, no. Muchos de ellos están reinando, pero el rey auténtico, el Dios de la vida, Jesús, rey del universo, sigue teniendo las riendas del mundo en sus manos. ¿Qué pasa? Que cuenta con nosotros. La propuesta sigue estando abierta. El reino de Dios ha llegado. Conviértanse y crean en la buena noticia. Conviértanse, volvamos a Dios de todo corazón. Regresemos al Señor, como vio el Papa cuando promulgó esta fiesta de Cristo Rey. ¿Qué ve uno? Que Dios no está reinando en tantos corazones, en tantas familias, en tantas realidades. Y no es la excusa de que muchos católicos cristianos responden, no, es que el reino no es de este mundo. No, eso es una respuesta esquiva y equívoca. No, el reino empieza aquí en este mundo y será pleno en el más allá. Pero ¿qué sucede? Que no lo escuchamos, que no lo seguimos, que no lo dejamos ejercer su realeza, que seguimos esperando un rey, como de pronto creyó Pilatos que le habían llevado, un rey que iba a competir con el imperio romano, un rey que iba a acabar con todos los violentos de una vez por todas, un rey que intervenga definitivamente y haga lo que nosotros queremos. Y no, es muy distinto. Este rey ejerce su reinado de una manera muy distinta, con un trono que está puesto en una cruz y con una corona que es de espinas. Leamos el texto y seguimos profundizando un poquitico. Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos del 33b al 37. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús. Estamos en eso que leemos el texto de la pasión, que leemos tanto en Semana Santa, pero solo vamos a ver la primera parte de ese diálogo. Y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Respondió Jesús, ¿dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿es que yo soy judío? ¿Es que soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, luego tú eres rey. Respondió Jesús, sí, como dices, soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Palabra de Dios, esta es la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Los mismos religiosos, cuando habla de los judíos, de que fueron los judíos los que lo entregaron, no se refiere a todo el pueblo judío, sino que se refiere a la aristocracia, a la dirigencia, a los que manipulaban la religión y pretendían ejercer a través de ella un dominio sobre el pueblo. Pero entonces se encuentra Jesús ante Pilato, el rey romano, entre comillas, opresor, dominante y explotador, y el rey humilde y malhechor presentado y enfrentado aquí ante Pilatos, que al final será él el juez, el que esté sentado ahí dictando juicio sobre todos los que lo están acusando. Y se declara no rey de los judíos, sino rey universal, rey de todo lo creado, un rey que estaba anunciado desde el Antiguo Testamento, desde las profecías de todos los profetas y constatadas en el Nuevo Testamento, en la profecía de Simeón. Está anunciado desde la eternidad y su trono durará para siempre. Pero un rey, repito, que nos tiene que poner hoy a reflexionar y a recapacitar sobre los reinados, porque es que cuando se menciona rey a la gente hoy no le dice muchas cosas, pero repito, es un rey muy distinto al reinado que ejercen los poderosos y opresores de este mundo.
Es un rey para el que cuentan más las prostitutas y los pecadores que los letrados y los doctores. Es un rey que no tiene ejército. Es un rey que no tiene soldados a su nombre. Es un rey que no tiene manto y que muere desnudo. Es un rey que acoge a los leprosos, que toca al leproso. Es un rey que acoge a los samaritanos. Es un rey que rescata y salva de esos demonios a María Magdalena. Es un rey muy distinto. Es un reinado que se ejerce desde el servicio y desde el amor. Cuando nosotros oramos, Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hay que tener en cuenta que primero hemos dicho, antes de venga tu reino, Padre nuestro. Y mientras Dios no sea el Padre de todos nosotros y vivamos como hermanos los unos para con los otros, con ese mismo Padre, Dios no va a estar reinando. Porque van a estar reinando es ¿quién? Los celos, la envidia, el egoísmo, la hipocresía, la falsedad, la violencia, la injusticia y la opresión. Dios ya vino y Dios está reinando. Pero la pregunta es, ¿está reinando en mi corazón? ¿Está reinando en mi hogar? Estamos hablando aquí parejas. ¿Cómo hacemos efectivo el reino de Dios? Que Dios reine o a Jesús rey en nuestro hogar. Lo primero que hizo desde su trono este rey fue que empezó a perdonar. Acuérdense que cuando hablamos de reino de Dios, reino de los cielos, vida eterna, estamos hablando de que Dios reine, mande en nuestra vida. ¿A través de dónde? De su Hijo Jesucristo. Cuando reconocemos esa autoridad de Dios en su Hijo Jesucristo, estamos reconociendo el reinado de Dios en cada uno de nosotros. Entonces hay que hacerlo efectivo, viendo que cuando Pilato le dice, ¿qué has hecho? Hay que mirar todo el Evangelio para descubrir, para darnos cuenta de cómo este rey ha estado ejerciendo su realeza, cómo ha estado instaurando y proclamando el reino de Dios. No habla de él mismo, sino de Dios. El reino de Dios es Dios mismo, la manera de ser de Dios, la actuación de Dios que se hace presente en Jesús. Entonces tenemos que revisar varias actitudes para que ese reinado se haga efectivo en nuestra vida diaria, de pareja, de familia, con toda nuestra familia. Y les decía que desde el trono de este rey, que es la cruz y su corona de espinas, dicen los románticos y los góticos nunca pintan a Jesús como un rey con una corona, sino como con la mano levantada, como maestro enseñando. Y eso fue lo que vino a enseñar. ¿Qué cátedra? El reino de Dios. Dios mismo. La verdad. ¿Cuál es la verdad? El Dios de amor. Entonces tenemos que ver esas actitudes a lo largo del Evangelio. ¿Qué haces? La respuesta está en el Evangelio. ¿Qué haces para que digan que eres rey? La respuesta está en el Evangelio. Desde el trono de la cruz les decía, lo primero que hizo fue, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Está reinando Dios en mi vida. Lo primero que hago es... Y Jesús es mi rey, que cada rato mi rey, mi Señor, mi roca. Lo primero que hago es ¿qué? Perdonar. ¿Qué? Las ofensas diarias de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos de comunidad, de toda mi familia. De toda mi familia. Porque es que así es que se concreta el reinado de Dios. Cuando hay perdón, Dios está reinando. Y Jesús es el que está mandando en el hogar. Si no hay perdón, ¿quién está mandando? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Obviamente, porque no es terreno, sino que viene de Dios. Pero se refiere a que no es un reino que se instaura con las injusticias humanas. Entonces, hay que revisar claramente, muchachos, porque es que uno cada rato dice, Señor mío y Dios mío, mi rey, mi roca firme. Y se constata primero que todo, si es ese rey, celebro la fiesta de Cristo Rey, que la pasamos ya hace varios días, la semana anterior. Si Jesús está, si yo estoy perdonando, si estoy teniendo por un instante los rasgos de Dios para perdonar. ¿Cuántas veces? Siempre.
Este rey siempre perdona. Este rey siempre olvida. Este rey nunca nos echa nada en cara. Este rey siempre está disponible para servir, para ayudar, para amar, para perdonar. Ese es el reinado. En cambio, cuando dice que el reino no es de este mundo, si mi reino es de este mundo, es porque me dediqué a acumular poder, autoridad y riquezas y no sirvo a los demás. Cuando Dios está reinando a la manera de este mundo en mí, no hay perdón como hablaba, sino que acumulo ese éxitos, dinero, riquezas, placer, hedonismo, el placer por el placer mismo y miles de cosas. Es que este reino es un reino más espiritual, pero que se realiza aquí en lo material. ¿Qué hace este rey? Toca leprosos. Imagínense ustedes, un rey que se acerca y toca leprosos. ¿Y qué es la lepra? Lo habíamos visto alguna vez. Cuando hay alguien que está sufriendo la primera manifestación de la lepra, de insensibilidad, que perdió la sensibilidad, que ya no siente, que ya no le duele el otro, que ya el corazón se endureció. No son tanto las úlceras, las deformidades. Claro que la deformidad del rostro sí, es que si Dios no está en mi corazón, mi rostro se va deformando, se vuelve que violento, agresivo, condenador, juzgador. Entonces queremos que Dios sea rey, que Jesús sea el rey de mi vida. Dios está reinando en mi vida. Toco a aquellos que se volvieron insensibles ante mis palabras, ante mi actuación, o aquellos que endurecieron sus actitudes contra mí. Es que eso es que Jesús reine. Sí, no vamos, hay que ir a la Eucaristía y proclamamos a Jesucristo, Rey del universo. Y los que ya no siento nada hacia ellos y me provoca es matarlos y ahorcarlos. Jesús, sé mi Rey en esos aspectos y crea en mí un corazón sensible, capaz de perdonarlos, acogerlos y tocarlos. Es que para tocar al insensible, para tocar a ese que Dios vino a acoger, a ese que no cuenta, a ese marginado, para tocarlo tengo que acercarme. Y es bien interesante, el reino de Dios ha llegado, está presente en Jesús, es como decía Orígenes, es la autobasileia, la proclamación del reino de Dios. Entonces, si Él está reinando, si yo digo que Jesús es mi rey, me tengo que acercar a todos aquellos que tienen lepra, que me han hecho algo, que están aislados, que no cuentan, que dicen a mí no me importa lo que a usted le pase, porque ahí es donde hago efectivo a Jesús Rey y el reino de Dios presente en mí, presente en mí. Este Rey acoge pecadores y prostitutas. Ocupan el primer puesto en ese reinado. Decía, hablando de eso, un teólogo, menudo reino, las prostitutas y los pecadores en el primer puesto. Los primeros serán últimos. Cuando Jesús empieza a reinar en mí, en mi vida de pareja, con mis hijos, el pecador, si es mi esposo que cayó, si es mi esposa que cayó, si son mis hijos que cometieron un error grave, siempre van a tener un lugar en mi corazón a pesar de esos errores. Siempre van a ocupar el primer puesto en mi corazón. Ay, ¿qué dice uno? Con lo que usted me hizo, con lo que cometió, con lo que dijo de mí, con esto que habló, con el chisme que me inventó, con la actitud que tiene conmigo cada que nos reunimos. Sí, es que no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Es que lo que nos llama el Maestro es hacer otros Jesuses, otros reyes. ¿Y cómo es que somos reyes? Declarando a los demás reyes, instaurando ese reino de Dios que es de amor, de perdón, de acogida en cada uno de ellos. Y uno generalmente a los pecadores, es que los va haciendo a un ladito. No, Jesús nunca, este rey nunca los hizo a un lado, siempre que los acogía. Siempre había un lugar en su corazón para ellos. Siempre había
un tiempo para ellos. Este rey acoge a los gentiles en su reino y muchos judíos incluso que son de la misma ideología, entre comillas, quedan rechazados. Queremos que Dios reine en nuestra vida, que Jesús sea el rey. Tenemos que acoger en nuestro corazón a los que piensan distinto, a todo nivel, a todo nivel. ¿Recuerdan la frase de este sabio? No comparto tus ideas, pero haré lo posible por respetarlas. Acogemos al que no piensa, al del otro grupo, al del otro movimiento, al de otra religión. Es que eso es lo que vino a hacer así fue que vino a instaurar este reinado. Por eso es que dice que es de a poquito, porque es que esto hay que irlo asimilando poco a poco. Por eso hay que abrirle un espacio en el corazón a este rey y sacar de ahí a los reyes y señores con minúscula que tenemos y ponerlos en su sitio, para que él vaya ocupando más espacio y vaya gobernando mi vida, mandando mi vida, y no lo hace dominando, imponiendo, limitándonos, sino sirviendo. Cuarto, este rey muestra que vino no a sentarse en su trono de gloria y majestad. Nos decían en la homilía, un sacerdote que a varios sacerdotes les choca esto de decir a Jesús majestuoso, con reino, lo pintan con coronas de diamantes. No, este rey, ¿dónde fue que nació? En la humildad de un pesebre, en una pesebrera. Cuarto, este rey vino a servir. Está siendo Jesús rey de mi vida, de mi relación de pareja, de mi comunidad, de todos. No he venido a ser servido, sino a servir. Qué rey tan distinto a los reyes de este mundo que pretenden que los alaben, los glorifiquen y los sirvan. No, este vino a servir. ¿Y qué es lo que hay que hacer para servir en este punto y para que Dios pueda y Jesús ser el rey de mi vida? Lo hemos visto muchas veces, a bajarme. Este rey es muy lindo, este rey se despojó de sus condiciones divinas y se hizo hombre igual a nosotros en todo menos en el pecado. Se despojó. Quiero que Jesús sea mi rey. Tengo que dejar muchas cosas, empezando por la soberbia, empezando por la prepotencia, empezando por este orgullo, empezando por esta necesidad de sobresalir, por esta falsa humildad. Le oí al padre Pedro Justo interesantemente hablando acerca de este texto, que decía que reflexionando sobre este texto y sobre otros sentía un llamado de Dios a hacerse o a irse a un lugar donde nadie lo conociera, y trabajar allá en silencio, que estaba discerniendo en su vida ese aspecto, porque es que el humito se va subiendo, decía él. Y empieza uno con el aplauso, con muy bien, con excelente, a instaurar un reino como los de este mundo, a perder de vista que vine fue a servir, que soy siervo inútil, que el rey es él, que el dueño de la vida es él, que la gloria y la honra es para él, que él es el que tienes que sobresalir, que yo tengo es que disminuir. Y se nos va olvidando y necesita uno hacer altos en el camino. Necesita uno darse cuenta, si fuera de a Jesús le dice rey, tenía otros reyesitos al lado, o uno mismo se está creyendo el rey, el que es muy capaz, el que es muy inteligente. No es él, es él. Por eso el reino no es de este mundo, porque no se basa en privilegios, en honras, en estas realidades. ¿Recuerdan cuando multiplicó los panes? Ahí mismo lo tomaron para hacerlo rey, y él se fue escabullendo y se retiró a orar, a luchar contra esa tentación, que todos queremos ser reyes, todos queremos ser el reyesito, ante todos, sí mi rey, sí mi chucho, sí mi tal, sí tal cosa, sí padre, sí reverendo, sí su excelencia. Es sirviendo y es despojándonos, es despojándonos. Quinto, él tenía muy claro este rey
que el centro, que la obra principal por la que había venido era hacer la obra de su padre. Cuando una mamá dice ante el primer hijo casi siempre, este es el rey de la casa, lo que está diciendo es que lo principal en la casa es él. Entonces, cuando estamos diciendo que Jesús es rey, es porque lo principal en nuestro hogar, ojo, en mi vida, en mi relación de pareja, con mis hijos, por encima de todo, es él. O cuando los jóvenes dicen, no, este es el rey del pop o el rey del rock, es porque no hay nadie como él. Porque toda nuestra vida, cuando decimos que Jesús es rey, está supeditada, está dada hacia él. Él es lo más importante. Entonces ve uno y se da cuenta que así como para Jesús lo más importante era realizar la obra del Padre, para nosotros lo más importante todavía no es que Él reine, no es que Él mande, porque uno pone muchas prioridades por encima del reinado de Dios mismo, de Jesús. Si Jesús fuera siempre lo más importante para todos, estábamos aquí conectados todos, sin excepción, cada 8 días, llueva, truene o relampaguee, haya lo que haya, sacábamos el tiempo. ¿Por qué? Porque es que es lo más importante para mí, porque Él es el rey de mi vida, porque Él manda en todos los aspectos de mi vida. Pero que descubre uno, repito, no solo en el mundo viendo estas realidades, sino en tantas, que Él no es mi prioridad aún. En eso estamos trabajando. Y Él trabaja con su Padre para seducirnos y enamorarnos y convencernos de eso, para que lo pongamos verdaderamente en el trono, en el lugar que se merece en nuestro corazón, ocupando lo principal. Lo principal. Uno lo tiene a un ladito. Uno le dedica el tiempo que sobre, uno le dedica ahí momenticos y raticos, porque todavía no descubre y no vive esa realeza, porque sexto, sigue esperando un Mesías glorioso y político. Este rey no es ni político, ni libertador, ni va a acabar ni va a acabar ahora ni con el Imperio Romano, ni ahora con los malos. El pueblo de Israel, como era nómada al comienzo, no tenía reyes. Solo cuando empezaron a juntarse, digámoslo así, a reunirse con otros pueblos de ciudad que tenían reyes, se antojaron y vieron que tenía algunas ventajas y pidieron a Dios que les diera un rey. Esto fue mal visto por los profetas porque lo consideraron una traición, porque decían que el único rey es Dios, que no hay más reyes que Dios. Entonces, este rey, no, como el rey en la antigüedad ejercía poder político, estaba pendiente de la alimentación del pueblo, los defendía de miles de cosas, se ocupaba, les voy a leer, de asuntos del orden de las relaciones sociales, impartía la justicia. Entonces tenían esa imagen, el pueblo inicialmente tomó esa imagen de ese rey. Entonces por eso recuerdan el secreto mesiánico: no le digas a nadie, porque todos estaban esperando un rey como los que aprendieron a mirar en los otros pueblos, guerrero, político, es más, como el mismo David, que iba a reunir otra vez toda la nación, iba a acabar con todos. No, este rey ejerce desde el trono de la cruz y desde un pollino, viene montado en un asno, en la humildad, en la sencillez. No es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. El eje del mal no se combate con mal y con violencia, se combate con las armas del reino, que creemos que no actúan, pero Jesús nunca. Hoy decimos, en la humildad de este rey, es que Dios no reina. Hoy decimos, ¿cuándo será? ¿Cuándo será que viene? ¿Cuándo será que reina? Pero Jesús nunca perdía la esperanza en que esa semilla iba a fructificar, en que ese poquito de levadura iba a fermentar toda la masa. Pero les decía ahora, este rey en la sencillez y en la humildad cuenta ¿con quién? Con nosotros. Nosotros somos los encargados por parte de ese rey de instaurar y de regar su reino, de proclamar su reino, de hacer discípulos. ¿Cómo? Ya lo hemos visto, perdonando, acogiendo,
tolerando, con humildad, con sencillez, sirviendo y haciendo lo que él hacía. ¿Cuál es el problema? Les decía, seguimos esperando ese Mesías que muchos judíos dicen que ya vino el Mesías. ¿Y dónde vemos la libertad? ¿Y dónde vemos la paz paradisíaca? ¿Y dónde vemos todo lo que prometió? Se va realizando poco a poco. No podemos perder la esperanza, porque es que esa semilla que es pequeñita va, ¿qué? A ser como un árbol gigante donde vamos a caber absolutamente todos. Entonces uno tiene la tentación igualitica que ellos, un Mesías político, un Mesías guerrero, un Mesías que acabe con todo mundo, y cree que cuando Dios va a ejercer su reinado, eso y lo ejerce de esa manera. Pero volvamos al texto. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. 3 veces le dice. Luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús. Sí, como dices, sos rey. Yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y vamos redondeando con este punto. Lo que el mundo necesita ahora, es testigos de la verdad. La verdad es Jesús mismo, la verdad es el amor de Dios, de padre y de madre. La verdad es la que nos hace libres, la verdad es la que va a transformar verdaderamente este mundo. Pero decía el Papa, desgraciadamente ya la verdad, que no es una doctrina, ojo, sino que es la persona de Jesús, ya no inquieta a los cristianos. Ya no inquieta a los cristianos porque nos acomodamos, ya nos quedamos viviendo tranquilamente en la mentira, ya no procedemos según la verdad y según el Evangelio, sino según nuestros propios criterios. Ya la verdad ha quedado absolutamente a un lado, ya el mundo se mueve más ¿en qué? En la mentira. La verdad no es algo sino alguien, Jesús, testigo de la verdad y del amor de Dios. Y San Ambrosio decía: donde quiera que esté Jesús, está la verdad, y está la vida, y está el reino de Dios. Y está el reino de Dios. Este reinado de Jesús se ejerce hablando la verdad, mostrándonos el verdadero camino que conduce a la casa del Padre, guiándonos por un camino que no nos lleva a callejones extraviados, sino que nos saca de nuestros sitios de muerte. Para eso he venido y para eso he nacido, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Está invitando a Pilatos a escuchar la voz ¿de quién? De Dios. Recuerdan, aquí hay un medio paralelo cuando decía: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Pero como uno escucha más las mentiras del mundo, como uno no tiene oídos para escuchar al que tiene palabras de vida eterna, poco o casi nada, ese reinado irrumpe en nuestra vida. Y no es que esté aquí o esté allá. Recuerdan, Jesús dijo: el reinado de Dios está entre vosotros, está en medio de nosotros. El Papa Emérito Benedicto está dentro de ti, pero no lo dejamos actuar. No lo manifestamos, y manifestamos más con nuestras actuaciones, que nos movemos ¿qué? En la mentira y no en la verdad. Que nos movemos es no siguiendo los criterios del Evangelio, sino los criterios del mundo. Entonces, ¿qué estamos viviendo? El reino de este mundo, les leí ahora, el del dominio, el de la prepotencia, el de la soberbia, el de acumular éxitos y dinero, y no el reino del servicio, y no el reino que el Señor nos proponía. ¿Cuál? El de la entrega, el de nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Miren y escuchen, si Jesús no nos cuestiona, si este reino no nos cuestiona, si la palabra de Dios no nos cuestiona y no nos desacomoda, es porque no está reinando absolutamente Jesús en nuestra vida en ningún aspecto. Qué bueno que revisáramos hoy desde este texto, y ya que estamos en Adviento, para que empecemos a preparar nuestro corazón para que Él nazca. ¿Cuáles son esos aspectos que no he dejado que Él sea qué? El Señor de mi vida.
Que Él sea el Señor, en latín Dominus, decía por allá, porque proclamo y reconozco en Jesús la presencia de Dios Padre, la presencia de Dios Padre. Y son tantos aspectos en que ¿quién es el rey? Yo soy mi propio reyecito. Para mí lo más importante son otras cosas. Reinan en mí el egoísmo, la maldad, tantas realidades. Esa realeza es muy distinta a la realeza de este mundo. Repito, se hace desde el trono ¿de dónde? De la cruz. ¿Y cómo soy rey al estilo de Jesús? Abrazando el amor hasta el extremo de Dios manifestado en Jesucristo en la cruz, para ser capaz de dar ese amor a todos los que Jesús privilegió en su peregrinar y en su camino por este mundo. Por eso es que dice, ¿de quién es que es el reino? Nos dice, los que sufren, los que lloran, los perseguidos. De esos es el reino de los cielos. La verdad grita en cada pobre que es injustamente agredido, decía un teólogo. La verdad grita en cada pobre que es injustamente agredido o ajusticiado. En cada uno de esos, Jesús está gritándonos y pidiéndonos ser reyes en cada una de esas personas, pidiéndonos que Él pueda gobernar en cada uno de ellos a través de nosotros. ¿Cómo va ese reinado? ¿Cómo va? ¿En qué aspecto no lo hemos dejado? ¿En qué aspecto soy yo el que le digo, yo aquí sé lo que se hace? Yo aquí hago lo que Dios dice, pero absolutamente hago todo lo contrario. Todo lo contrario. Miren, uno descubre que la causa, como puso el Espíritu en Pío XI para hacer esta fiesta, es ese, la lejanía del Señor. A veces está uno cerca, pero está lejos. Tú estabas dentro de mí, pero yo estaba lejos y ausente, decía San Agustín. Digo muchas cosas, pero no hago lo que Él me dice. No le obedezco. Todo el que termina este texto, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. ¿Para qué? ¿Para dar qué? Testimonio. Y desgraciadamente en muchas personas, en muchas familias, en muchas realidades que se viven cotidianamente, en el trabajo, en los espacios en que nos desenvolvemos, Jesucristo no está reinando en esos corazones porque yo no doy testimonio. ¿Y por qué no doy testimonio? Porque no escucho al Rey del Universo que me dice, no he venido a ser servido, sino a servir. Porque no escucho al Rey del Universo que me dice, yo me agacho a lavarle los pies a todo mundo. Claro, esa imagen para nosotros es, imaginémonos solo al presidente o el Papa lo ha hecho, bendito sea el Señor, al presidente lavándole a todos los presos en la cárcel los pies. No, ¿cómo me voy a rebajar? Ni riesgos, ¿qué tal? Como no escuchamos la propuesta de vivir verdaderamente el Evangelio, la buena noticia, que ya llegó, que ya está aquí, que hermosos son sobre los montes los pies del mensajero. No solo que anuncia salvación, sino que dice, ya reina tu Dios, ya reina tu Dios. Lo había dejado en el 7º y 8º, trae una paz utópica. ¿Qué es lo que dice de esa paz por allá en el profeta Isaías? Se sentarán el oso y la vaca. El niño meterá su dedo en el agujero de la serpiente. Es que si yo no soy sembrador de paz, ¿y con quién? No con el que me la llevo muy bien, o es que el oso y la vaca, o el leopardo y el cabrito la llevan muy bien, o es que la serpiente con el que lo toca la lleva muy bien. No, si Jesús reina en mi vida, yo soy sembrador de paz, especialmente con mis enemigos. Es que este rey ama a los enemigos. Sí, Jesús es mi rey, Chucho, sí, qué bueno. ¿Y cómo lo estamos testimoniando?
La verdad es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para ser testigo de la verdad del amor de Dios, yo tengo que ser testigo de la verdad del amor de Dios que ha entrado a mi corazón por el Espíritu Santo que ha sido derramado en mi corazón. ¿Y qué con los enemigos? Sembrar paz, no disociar, no dividir, no separar. Este rey congrega, es muy lindo como se dice que partieron su vestido en 4 partes. ¿Por qué? Porque desde el trono de la cruz forma el nuevo pueblo de Dios. Eso quiere decir los 4 puntos cardinales. Congrega nuevamente a todos, porque es que si Jesús reina en mi vida, ¿yo qué? 1, familias, no las divido. 1, hijos, no los divido. 1, cada uno pregúntese, ¿estamos uniendo o dividiendo? Porque si estamos dividiendo, principalmente en nuestra familia, no estamos escuchando al Jesús que desde el trono de la cruz dice, perdónalos. Al Jesús que desde el trono de la cruz congrega al nuevo pueblo de Dios. Al Jesús cuya realeza se expresa ¿en qué? En santidad, en paz, en misericordia, en perdón, en acogida, en tolerancia. ¿Cómo nos hace falta que verdaderamente ese rey entre a lo profundo de nuestro corazón? Por eso decía el Papa, la verdad nos debe inquietar. Y si nos inquieta es señal de que el Espíritu Santo está trabajando en nuestro interior. Por eso, ante el reinado de Dios, ante el reinado suyo, Jesús tachó de hipócritas a los que pretendían una religión de ritos y prácticas sin misericordia, sin justicia, sin perdón, sin acogida, sin tantas realidades que Jesús nos mostró. Veíamos ahora muy acomodados. Nos quedamos en esa religiosidad y Jesús nos tacha ¿de qué? De hipócritas. Me llaman rey, pero en ustedes reina el odio, la división, la explotación, la lujuria, los vicios, tantas realidades. Por eso esté lleno del Espíritu ungido, por eso este niño quiere venir a nacer en nuestro corazón, para proclamar e instaurar el reinado de Dios desde la pequeñez hasta que llegue a ser grande como ese granito de mostaza y en el quepan todos, incluidos nuestros enemigos, aquellos a los que no les hablamos, aquellos a los que no hemos perdonado. Ahí, cuando acojo, cuando perdono, cuando hago vivo y patente para los demás, testimonio que la verdad, ¿cuál es la verdad? Dios amoroso, Dios Padre, Jesucristo, crucificado, muerto y resucitado, y los demás ven y se sienten atraídos a invitar a ese rey a su vida. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia, y tú que nos conoces, sabes que estamos lejos de que tú reines en tantas realidades de nuestra vida. Pero hoy te queremos invitar y te queremos acoger en lo profundo de nuestro corazón como nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro todo. Regálanos tus actitudes, regálanos el ser capaz de despojarnos de todas esas realidades, especialmente de nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra prepotencia, y ser capaz de abajarnos hasta la realidad del otro para tocar sus llagas, su lepra, con amor y con ternura, y ser capaz de perdonar, de acoger y de no estar echando en cara tantas faltas y errores. Ayúdanos a tener tu mirada para con aquellos que nos han fallado, que nos han herido, que nos han lastimado, incluso en nuestra propia familia, los más cercanos, a orar por ellos, a bendecirlos y a perdonarlos. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado privilegios, reconocimientos, elogios y alabanzas, y a tener claro que todo el honor y la gloria es para ti, que todo lo que hagamos de palabra, de obra, sea para gloria tuya, Señor.
Ayúdanos a caer en la cuenta de que somos es administradores y no dueños, que el reino es de Dios, que el reino es tuyo, que nosotros solo somos administradores. Ven y reina, Señor, en mis miedos, en mis temores, en mis complejos, en mi soberbia, en mi pecado, en mi desesperanza, en mi angustia, en mi enfermedad. Porque cuando tú reinas, los oprimidos y angustiados son liberados, los enfermos son sanados, el mal se aleja, la desesperanza se va y llega la esperanza y la alegría. Los ciegos recuperan la vista, los cojos saltan de alegría, Señor. Que tu reino, que ya llegó presente en ti hace más de 2000 años, se haga presente hoy en mi familia, en nuestro país, en el mundo entero y en cada una de esas realidades que estamos atravesando, que necesitan de tu paso, Señor. Gracias infinitas te damos por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.